Hola, bienvenidos al megacurso de Photoshop Pro en 35 horas, dirigido por Sami Halawa y presentado por Ismael para los megacursos.com. Bien, bueno, pues aquí comenzamos un nuevo bloque de corrección de color con imágenes RAW, con imágenes crudas que se llaman. Y bueno, vamos a estar viendo la herramienta del Camera Raw para nuestras correcciones de color profesionales. Realmente estas herramientas luego veremos su equivalente dentro del Photoshop normal, pues su equivalente haciendo las curvas, cambiando el brillo, la saturación y demás. Estas son herramientas que están ahí muy a mano en la pestañita de efectos de Photoshop, pero lo vamos a ver en este caso, como esto es un megacurso, lo vamos a ver a un nivel que se merece, con imágenes crudas, con las imágenes profesionales que tienen muchísimo más información dentro que imágenes normales que sacásemos nosotros de internet solo, ¿no? Entonces nada, es la forma buena de aprender las cosas. Vamos a decir que vamos a aprender primero lo difícil y luego ya si eso veremos la versión sencilla de estas correcciones de color. Como siempre tenéis los archivos para descargar en los comentarios de este vídeo, en la descripción del vídeo. Y nada, muchísima suerte. Os dejo con Ismael, que realmente sabe muchísimo de esto, de la corrección de colores, algo que se le da a él especialmente bien, y que en las siguientes clases, en las siguientes 3-4 clases, vamos a estar viendo esta herramienta que es muy interesante, el Camera Raw, para los que queráis hacer fotografía y corrección de color profesional. Así que nada, mucha suerte. Hola, soy Ismael Alcázar y bienvenidos de nuevo al megacurso de Photoshop Pro en 35 horas que presento para los megacursos.com. En las siguientes clases vamos a empezar a trabajar con Camera Raw, vamos a ver cómo son las modificaciones a través de esta especie de plugin que tiene Photoshop y veremos cómo hacer una edición avanzada de nuestras imágenes, todo lo que se pueda desde el Camera Raw, que como veremos es bastante. Tengo que decir que la mayor parte de la teoría que conozco de Camera Raw es gracias a Oliver Hilbert, un artista de 3D, y recomiendo echar un vistazo a sus trabajos y a su página web, porque tiene cosas bastante interesantes. Bueno, esta es la carpeta con los archivos que tenéis. Vamos a hacer una pequeña parte teórica, vamos a recordar, como dijimos en la clase anterior, en la parte hablando sobre la iluminación, sobre el formato RAW. Camera Raw trabaja con este formato. Y si recordamos, vimos la forma en la que guardaba la información de la iluminación. Esa forma de guardar la información, como vimos, guardaba más información en la iluminación y en los blancos que las sombras. Y esto nos permite introducir el concepto de rango dinámico. Cuando se dice que tiene un alto rango dinámico es que describe la cantidad de luz que la cámara ve en un punto determinado. Por ejemplo, voy a crear aquí un pequeño degradado. Si esta es la iluminación que es capaz de localizar la cámara y de ver en un punto determinado, el RAW nos cogería todo este rango dinámico, pero el JPG, sin embargo, nos cogería una parte así, quizá, o puede que incluso menos. Este concepto de rango dinámico es el que nos faltaba por ver dentro de la iluminación que dijimos. Y ahora vamos a ver, aparte de la iluminación que la cámara es capaz de ver y la iluminación que el JPG es capaz de ver, probablemente algo así. Ahora vamos a ver cómo trabaja con los colores. El RAW con los colores hace algo parecido, la diferencia entre el RAW y el JPG. Digamos que si en JPG tuviéramos este color, a la hora de modificarlo, a la hora de nosotros mover valores, curvas, etcétera, estaríamos trabajando entre este color y algo así. Para hacerlo de una forma rápida, si en JPG tenemos este color de aquí central, a la hora de nosotros mover curvas, Photoshop lo que nos interpretaría
y se nos movería dentro de este rango. Si recordamos el círculo cromático sería de los colores que tiene alrededor. Dentro de los monocromáticos se nos movería dentro de los mismos o se nos movería hacia colores similares pero atendiendo al círculo cromático de los colores que tiene alrededor. La diferencia con el RAW es que el RAW no coge este color y se mueve entre los que hay alrededor, sino que el RAW te permite decir, vale, este color realmente está formado por un 20% de azul, un 8% de rojo y la parte del verde. Esta es la gran diferencia y muy importante a la hora de trabajar con RAW. Cuando veremos que empezamos a modificar curvas, modificar temperaturas de color, a saturación, etc., RAW se nos mueve entre los colores por los que se forma el color que tenemos en pantalla, el que estamos viendo. Por lo que nos permite al modificar tener colores mucho más fieles a los que había en el momento de tomar la foto en la escena y nos va a permitir sacar colores diferentes, colores que en principio no se ven y bueno, ya lo veremos poco a poco. Pero es importante saber este concepto y cómo trabaja RAW con los colores, que era la parte que no vimos, aparte de la iluminación. Para trabajar con cámaras RAW ya vimos Adobe Bridge y en este caso es uno de los que yo considero muy útil e importante trabajar con Adobe Bridge. Simplemente lo que he hecho es arrastrar la carpeta de archivos aquí, la carpeta de archivos que tenemos dentro de esta clase. He arrastrado la carpeta de la clase para tenerla en favoritos y aquí tenemos los archivos con los RAW. Bien, tenemos distintas formas de verlo y bueno, aquí una forma de exportar unos formatos preestablecidos las imágenes que ya tenemos. Yo prefiero verlo de esta forma porque podemos verlo mucho más grande en las imágenes. Reducir esto un poco más. Y tenemos un previo de nuestra imagen. La diferencia, por ejemplo, entre ver el previo desde aquí y ver el previo desde aquí es muy sencillo. Cuando yo lo abro desde aquí, me puedo venir botón derecho, abrir en cámara RAW. En este caso yo no puedo hacerlo porque tengo dos versiones diferentes de Photoshop y me crea algún tipo de conflicto, pero a abrir con Adobe Photoshop CC. Tendría aquí mi cámara RAW. Bueno, voy a modificar un par de valores. Algo rápido. Bien, ya que tengo esto modificado, hago clic en Hecho. Voy a cerrar este proyecto de antes. Y como vemos aquí se me ha creado el archivo que dijimos con la extensión XMP, que si vemos una vista previa, si lo abrimos con cualquier editor de texto, simplemente son los valores que hemos ido modificando. Es un archivo que te guarda los valores. Si abrimos con cualquier editor de texto y modificamos cualquiera de estos valores, automáticamente se nos modifican en nuestro RAW. Y aquí tendríamos nuestra imagen. La diferencia entre esta vista previa que yo puedo ver aquí y la vista previa que se ve con Adobe Bridge es que aquí en Adobe Bridge, como veis, tenemos un previo del RAW pero con los ajustes que nosotros le hemos establecido desde Camera Raw. Entonces tendríamos una vista previa de las imágenes ya modificadas, algo bastante útil. Otra cosa también muy útil es que en esta vista previa, en estas carpetas, como veis yo por ningún lado tengo el archivo XMP y a la hora de organizar, sí, de tener una visión de conjunto de nuestra carpeta, es bastante más sencillo. Porque simplemente veo los RAW, pero el XMP no me aparece. Como vemos aquí veo este previo con la modificación que he hecho. Si suprimo otra cosa también útil, perdón. Si le doy aquí, Reveal in Finder,
En PC, en vez de Finder, pondrá mostrar en carpeta o mostrar en el explorador, algo así. Automáticamente se me va a abrir la carpeta donde se encuentra esta imagen. Suprimo el XMP, que hemos dicho, y vuelve al RAW original. Bien, es la ventaja de trabajar con esto. Para seleccionar varias imágenes, igual que en cualquier otro sitio, Shift o Control, comando, voy seleccionando las que quiera, deseleccionar seleccionar todas las imágenes, comando A o Control A, tengo todas mis imágenes seleccionadas y vamos a trabajar con el Camera Raw. Bueno, aquí tenemos una serie de opciones de renombrarlas, verlas en la carpeta como hemos dicho antes, con el botón derecho del ratón, exportar, diferentes opciones. Vamos a abrirlas con Camera Raw y como vemos nos aparece aquí una lista de todas las imágenes que hemos seleccionado. Vamos a ver un poco la interfaz por encima y nos ponemos a trabajar con la herramienta de recorte y las herramientas básicas de modificación de la imagen. Tengo aquí una lista de todas las imágenes, igual, seleccionar Shift o Control A, comando A, selecciono todas, comando D, deselecciono. Esta lista la podemos reducir para poder ver nuestra imagen más grande. Aquí tenemos las herramientas básicas que dijimos, aquí está la herramienta de recorte. Todas las herramientas aquí funcionan igual que dentro de Photoshop, la forma de trabajar, con algunas pequeñas diferencias, sobre todo de cómo hacer las diferentes opciones. Las opciones que vimos de recorte, de recortar proporcionalmente, de que nos muestre esta malla de los tercios que dijimos, de la regla de los tercios. Se hace de otra forma, pero las herramientas son las mismas, ahora lo veremos. Previsualización. Si hacemos cualquier modificación de nuestra imagen, aquí tendríamos la herramienta para previsualizar o para ver cómo se encontraba antes. Bien. Esta herramienta de previsualización con el recorte no nos sirve. Si yo realizo aquí cualquier recorte, la herramienta de previsualización se mantiene al margen. Paso atrás, Control Z o Comando Z, igual que dentro de Photoshop. Esta pequeña opción de aquí nos permite trabajar a pantalla completa, sobre todo si tenemos el Camera Raw así más pequeño, le damos y nos activa pantalla completa. Importante, si estamos a pantalla completa, no pulsar la tecla escape, porque normalmente o por costumbre se tiene que en la mayoría de programas, si tú estás trabajando en pantalla completa, le das a la tecla escape y se te vuelve a reducir. Aquí no. Aquí la tecla escape supone salir de Photoshop. Salir de Camera Raw, no de Photoshop, perdón. El problema de eso, y por lo que hay que estar muy atento, es que si tú has realizado cualquier modificación en la imagen, contraste, lo que sea, lo pierdes. Porque es como si le diera aquí a cancelar. Bien, volvemos a Adobe Bridge, seleccionamos todas nuestras imágenes, abrimos con el Camera Raw y seguimos. La opción de pantalla completa, aquí bueno, lo que vimos, diferentes pestañas con diferentes opciones que iremos viendo poco a poco. Hoy vamos a ver la parte básica, un ajustes básicos de color. Aquí en la parte de abajo, como dijimos, lo de las diferentes ajustes que hay de nuestra imagen. De aquí sí es importante decir que nombré lo de dejarlo en 300 por el tema de impresión, pero si lo colocamos a 72 ppp, por ejemplo, píxel por pulgada, si lo colocamos a 72 no nos varía la resolución de la imagen. Lo que nos cambia es la forma en la que se representa. Bueno, simplemente eso. Y sin más vamos a ir con nuestra herramienta de recorte y de enderezar. Para ello vamos a trabajar con esta imagen, la 0047, que bueno, lo primero que nos llama la atención de la imagen es que está muy torcida.
Para ello simplemente seleccionamos nuestra herramienta enderezar, la A del teclado o en esta zona de herramientas. Es importante que seleccionemos bien nuestra zona del horizonte porque en esta imagen tenemos varias líneas rectas que van hacia abajo y aparentemente esta línea y esta es muy parecida, la del horizonte también, pero como vemos si seleccionamos esta línea de aquí como la línea de horizonte, al pulsar el intro tenemos la imagen torcida, tendríamos esta que es un tanto inclinada hacia la izquierda. Por lo tanto, importante seleccionar bien nuestra línea del horizonte. En este caso aquí creo que es lo más indicado. Si no, una vez que tenemos hecho esto, podemos modificar el ángulo desde aquí. Tecla intro y ya tenemos nuestra imagen enderezada. Como aparte de enderezarla, como hay algunas cosillas que no me gustan mucho, aquí asoman este poquito de palmera que me distrae un tanto del resto. Esta zona blanca de aquí me distrae de centrarme en lo verdaderamente importante de la imagen, que en este caso es la alhambra. Esta chimenea de aquí también me descentra un poco porque me crea contraste con las ventanas que tenemos aquí. Vamos a ajustar un poquito todo esto, tecla C, el atajo de teclado para la herramienta de recorte y aquí me voy a venir hasta la chimenea y así tendría mi imagen mejor encuadrada. Aquí voy a quitar estas palmeras que he dicho antes, este trozo de palmera, dejando poco espacio negativo en esta zona. Voy a reducir un poco aquí, en parte por mantener las proporciones de la imagen como se encontraba y en parte también porque quiero que esta línea me coincida justo en la esquina de la imagen para así de alguna forma tener una vía, un punto de fuga, un punto de escape de la fotografía. Tecla intro y ya tendríamos nuestra imagen reencuadrada, que bastante diferencia con la anterior. Si lo vemos 047 aquí, como vemos la imagen parecen imágenes completamente diferentes y ya tendríamos nuestro encuadre hecho. Como dije, la previsualización no te permite ver lo que has realizado con la herramienta de recorte, te permite previsualizar los cambios realizados desde aquí. Una vez que tenemos este recorte hecho, ya hemos aprendido desde el propio Camera Raw cómo encuadrar un poquito mejor nuestra imagen. Es decir, que con la herramienta de recorte nos ha faltado mencionar las diferentes opciones que teníamos de una modificación proporcionada. Es con el botón derecho del ratón. Tenemos las proporciones 1:1, 2:3, a medida, que nosotros seleccionamos exactamente el tamaño que queremos, restringir la imagen y mostrar superposición. Por supuesto, borrar recorte y establecer como recorte original. Si le doy a establecer como recorte original, ahora me volverá a lo anterior y no me interesa. Ni borrar el recorte tampoco, perdón, le he dado ahí sin querer. Esta opción de mostrar superposición lo que nos permite es mostrar esta pequeña guía de la regla de los tercios que habíamos nombrado. Si la deselecciono, no lo tendríais. Bien, aparte de eso, que es simplemente como acceder a unas cuantas opciones más de la herramienta de recorte, en este caso no las vamos a utilizar, pero bueno, está bien que lo sepáis y hay varias imágenes torcidas. Esta imagen está un poco torcida, aunque no demasiado. Esta es la que acabamos de arreglar. Esta imagen está torcida, pero quizá acaso hecho. Aquí no la modificaría demasiado. Quizá un pelín. La veo inclinada hacia la izquierda, pero muy poco. Lo que sí recortaría para ajustar más aquí a esta fuente, esta esquina. Bueno,
cada uno que vaya probando. Esta imagen sí que está muy torcida, para que vayáis probando diferentes recortes. Recortar aquí a la altura del árbol para encuadrar un poco la imagen. Cada uno como vaya viendo y que... Eso, he puesto varias imágenes, no vamos a trabajar con todas a lo largo de estas clases de Camera Raw. Nos centraremos en unas cuantas, pero he querido añadir más imágenes para que así veáis el flujo de trabajo con varias imágenes. Se puede trabajar con varias a la vez, hacer varias modificaciones de, en este caso, de exposición, que reducir las iluminaciones, cambio de exposición, que hay varias imágenes que lo necesitan, estos cambios, y necesitan los mismos ajustes, están tomadas de la misma forma. Pero bueno, ahí la tenéis para experimentar un poco. Vamos a ver un poco ahora las correcciones básicas de color. Aquí tenemos cómo se ha tomado la fotografía, el modo automático, que nos modifica varias opciones, luz de día, nublado, son como varios presets que tiene Photoshop y nos lo va estableciendo según lo que elijamos. Pero bueno, volvemos a cómo se ha tomado la fotografía. Aquí tenemos la opción de automático y Photoshop nos la ajusta según como cree que debe estar. Normalmente suele hacer un ajuste bastante bueno. De hecho, en este caso, como vemos, ha bajado el contraste, las iluminaciones, por lo que el cielo está menos quemado. Ha reducido las sombras, por lo que esta parte de aquí que tenía zonas muy oscuras, ahora podemos verla mejor. Pero bueno, a nosotros no nos interesa esto porque nos interesa saber exactamente qué función realiza cada una de estos másteres, de estos niveles de aquí, y poder ajustarlo nosotros mismos. Es verdad que hace un trabajo bastante bueno, pero sí que modificaría algunas cosas de aquí. Vamos a ello. La temperatura de color lo que nos indica es si tenemos unos tonos más cálidos, más referentes a un atardecer, a un día con sol, o si tenemos unos tonos más azules, más referentes a un amanecer. Va en relación a la temperatura de color. Si alguien sabe de fotografía, esto es muy importante y se utiliza, por ejemplo, para medir la temperatura de color de los flashes que se utilizan, de la luz que hay en el momento. En este caso, como vemos que al ponerlo más cálido no pega, porque tenemos varias nubes y la hora del día no es la mejor para ello. Prefiero unos tonos más azules, sin llegar a quitar demasiado los marrones, porque me interesa que toda esta zona de aquí, esta parte de arcilla, de ladrillo, y esta parte mantenga sus marrones, en cierto modo amarillentos. Y el matiz me interesa que tienda un poco más hacia el rosáceo, para ahora poder destacar mejor el cielo. Y bueno, esta parte de aquí abajo ya veremos cómo la modificamos. La exposición, me cambia la exposición general de toda la fotografía. Como vemos en el histograma, no me modifica por zona, me modifica todo en general. En este caso la fotografía está un poco oscura, así que modificaré la exposición general un poco, pero luego no quiero aumentar el contraste porque el contraste lo que me aumenta es los bordes y los cambios entre colores. No quiero aumentar los cambios entre colores. De hecho voy a reducir el contraste. Las iluminaciones me modificarían, como vemos aquí, si hacemos clic en esta parte del histograma. No sé por qué no me lo muestra. Vale, no llega a haber una iluminación demasiado fuerte como para que se escape. Esto lo vamos a ver ahora con otra fotografía, con esta por ejemplo. Al pulsar aquí sí que tenemos toda esta parte quemada. Esta herramienta lo que nos permite es ver la parte que hay quemada de la imagen, los blancos que se salen demasiado. En este caso, si aumentáramos la exposición sí que podríamos verlo,
Ahora mismo lo tenemos en 0,50. Aquí empezarían a aparecer. Pero como vemos, en esta imagen actúa diferente y tenemos unas zonas muy blancas que para mí esto ya están quemadas aunque no nos lo indique. Pero bueno, la iluminación se encargaría de modificar esas partes que hemos visto, las partes más blancas. Modificaríamos esta parte de aquí. Como vemos, lo mejor para ver esto es ponerlo al máximo. Para ello vemos que nos modifica esta parte de aquí, los blancos y las iluminaciones. Y que como hemos visto cuando subíamos la exposición hacía referencia a esta zona. Si no estamos seguros de a qué zona de la imagen corresponde cada una de los valores, lo que podemos hacer siempre en un recurso es subirlo al máximo, seguimos sin verlo, subimos al máximo lo que pueda afectar a ello y vemos cómo van apareciendo esas zonas. Y así sabemos exactamente a qué zona se refiere. Volvemos a nuestro valor, ya sabemos qué zona se refiere al haberlo modificado, empezando desde aquí y llegando hasta esta parte del edificio, pero en último término. Apenas llega a modificarse demasiado esa zona. Ahora mismo nos interesa que esté menos iluminado. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, nuestra imagen no era de un atardecer, no era de un día iluminado. Entonces me interesa bajar estas iluminaciones para así resaltar más o más estas nubes que tenemos por aquí, estos contrastes de diferentes tonos de azul entre esto y esto, que si lo subimos lo perdemos. Vamos a ver una previsualización. Bien, ahora tendríamos, como hemos aumentado los tonos azules, pues con las iluminaciones potenciamos aún más estas zonas azules de aquí, el contraste entre una y otra. Al cambiar la parte de sombra es hacer referencia a las sombras de la imagen, que para ello nos vamos a acercar un poquito más aquí a esta zona de la palmera, que podamos verlo bien. Como vemos, hace referencia a las partes intermedias, no hace referencia a un negro, porque si lo subimos al máximo, los negros los seguimos teniendo aquí, en esta zona de aquí, en el interior del tronco sobre todo, si reducimos las sombras. Estas serían las sombras intermedias. Control 0, comando 0, volvemos a nuestra imagen general para verlo mejor. Tendríamos este 0 y como vemos esta parte de aquí está muy apagada. Aquí tendríamos poco contraste entre las sombras y entre los tonos medios de sombra y las iluminaciones, por lo que aquí me interesaría tener algo parecido a esto de aquí, para que no haya tanta diferencia y no resalten tanto estos árboles en relación con la alhambra. Por lo que voy a reducirlo, quizá no tanto, a ver. Aquí. De esta forma puedo destacar un poco más lo de aquí, como vemos antes, toda esta parte de aquí oscura resaltaba demasiado. Ahora tendríamos esto. El problema con esto es que hemos perdido bastante contraste, hemos perdido bastante en negro, que los vamos a aumentar con esto de aquí. Me vengo primero a esto y aumento los negros, pero de esta forma, como vemos, se aumentan más obviamente los negros de aquí porque hay más negros, hay más cantidad, pero también aumento parte de los de aquí, por lo que esa forma de resaltarlo la seguiría manteniendo. En esta imagen, por ejemplo, en estos negros de aquí, me da igual que estén más negros, pierdo detalle de lo que es las tejas y esa zona. Perdería detalle también en los árboles, en la parte de aquí del tronco. Como vemos aquí, obtendría más detalle de lo que tenemos aquí dentro. Pero en esta zona en esta parte no me interesa perder detalle
no me interesa, perdón, mantener el detalle de aquí, ya que me va a desviar mi atención entonces de la alhambra. Y al modificar estos negros sí que consigo en el propio edificio un mayor contraste y resaltar ciertas zonas. Pasamos a los blancos, que aquí sí que vemos perfectamente la parte que se quema, es esta zona de aquí arriba, hasta seguir al edificio. Desactivo esta opción porque prefiero verlo y modificarlo a mi gusto. Antes, modificando las iluminaciones, habíamos conseguido resaltar un poco más las nubes. Si reducimos los blancos, lo único que vamos a conseguir es tener un tono más grisáceo y menos saturación en la parte de arriba, por lo que voy a aumentar un poco los blancos, que lo que me hará será aumentar estas pequeñas zonas de aquí, los pocos puntos totalmente blancos que tengo, y resaltará un poco en general la iluminación, como vemos, pero principalmente me va a trabajar estas zonas. Con las iluminaciones hemos modificado el resto, hemos modificado esta parte de aquí, y ahora con estos blancos resaltamos esto de aquí, con lo que conseguimos mayor profundidad en las nubes y conseguimos un aspecto más atractivo del cielo que queríamos desde un principio. Si quitamos la previsualización, vemos que antes teníamos un cielo bastante apagado, bastante tono grisáceo de prácticamente lluvia. Hemos conseguido resaltarlo un poco más, integrar mejor esta parte con respecto al fondo, para que no nos destaque tanto por encima del edificio de la Alhambra. Pero hemos perdido en la parte de abajo, hemos perdido bastantes marrones. Así que voy a cambiar un poco aquí la temperatura de color. Es bueno siempre ir chequeando, viendo las partes que hemos perdido, las partes que queremos mantener, las partes que queremos modificar. Y ya habría vuelto a mantener estos marrones de aquí un poco más vivos, que me interesaba, y en el edificio de la Alhambra, que además tiene bastante contraste entre este edificio y este blanco. Y vamos a pasar a la parte de aquí del color, de la corrección básica del color. La claridad hace referencia a... Vamos a ver un poco más de cerca. Cuando modifico lo de la claridad, lo que me hace es el borde entre un color y otro resaltarlo más. No es contraste exactamente, porque con el contraste lo que modificamos, lo tenemos en menos 33, con el contraste lo que modificamos es el contraste entre colores, entre el aspecto general del color, y con la claridad lo que modificamos es solamente ese borde entre un color y otro. De hecho, si lo aumentamos al máximo, vemos un contraste entre detalles mucho más amplio. Se acercaría prácticamente a lo que sería una fotografía de HDR, que tiene los contrastes, la claridad, más que los contrastes muy elevados. En este caso, como habíamos perdido un poco de contraste aquí, vamos a aumentar de esta forma, y así mantendríamos este bajo contraste que buscábamos antes, pero sí subiríamos un poco el detalle de las piedras, de lo que viene siendo el árbol, del propio edificio. Pasamos a la intensidad. En la intensidad lo que se modifican son los tonos medios, sería la saturación de los tonos medios de la imagen, de los tonos que están poco saturados. Si subimos la saturación al máximo para verla mejor, aquí en este caso vemos cómo se nos satura bastante la arcilla, estos verdes que son muy llamativos de aquí, estos de aquí, y los puntos naranjas se nos saturan muchísimo, pero sin embargo vemos como hay otras zonas bastante más apagadas, en esta parte de aquí, los azules, esas zonas se resaltan con esta parte de la intensidad. Como vemos, lo que nos está haciendo es saturar esos tonos medios que teníamos antes, de los azules, estos verdes bastante apagados de las persianas, los azules del cielo. En este caso, como la diferencia de saturación entre los tonos medios y los tonos
naranja y más saturado es bastante poca, no nos interesa modificar demasiado esto, porque además esta parte lo que nos saturaría sería los azules que hemos visto del cielo. Los vamos a subir un poco porque así destacamos más esta parte del cielo que nosotros llevábamos buscando desde el principio de la modificación de la imagen. Pero esta parte de la saturación la bajamos un poco porque así conseguimos integrar un poquito más estos verdes y estos naranjas que nos sacaban con respecto al fondo de la imagen. Bien, como vemos en el previo y en lo que tenemos, hubo una gran diferencia. Hemos pasado de un cielo bastante apagado, habíamos perdido un montón de detalles. Aquí había un montón de detalles que no teníamos dentro del árbol, que eso lo hemos modificado con las iluminaciones y las sombras, sobre todo con las sombras. Hemos recuperado el detalle de aquí, hemos intensificado el color de la imagen y bueno, este es los ajustes básicos de corrección de color que tenemos en esta pestaña de aquí. Ya hemos visto temperatura del color, matiz, exposición, nos cambia la exposición general de la imagen y luego en esta parte vamos trabajando por zona, según lo que queramos. Si queremos resaltar detalle de las sombras, si queremos resaltar iluminaciones, como hemos visto aquí en el cielo, los blancos para crear un mayor contraste, etc. Y en esta parte tocamos el color. Pulsamos en Hecho, volvemos a Adobe Bridge y tendríamos nuestra modificación. Como vemos aquí, nos pone una miniatura de las modificaciones que hemos hecho. Aquí tendríamos la herramienta de recorte que hemos utilizado y aquí los valores básicos. En esta también hemos modificado los valores básicos, pero bueno, como ya os he dicho, eran solamente pruebas para que vosotros vayáis investigando. Os recomiendo hacerlo con esta imagen, lo mismo que hemos hecho con esta. La parte del recorte la podéis probar con estas dos imágenes. Es bastante simple, la parte de recorte y la parte de enderezar. Pero todo el resto de corrección de color que hemos hecho, os recomiendo probarlo con esta imagen porque es bastante interesante. Tenéis unas zonas aquí de sombras en las que hemos perdido un montón de detalle. Luego tenéis esta zona que al modificar la saturación vais a ver que hay mucha diferencia con el resto. Y jugando con la saturación, los tonos medios, quizá no tanto con las iluminaciones, más con la saturación y los tonos medios, podéis integrarlo mejor con el resto o destacar esta tonalidad de aquí, convertirlo en un atardecer con la temperatura de color y luego jugando con lo que hemos dicho antes, resaltar a esta gente que están aquí realizando slackline y puede ser una corrección de color bastante interesante y donde podéis conseguir afianzar todo lo que hemos visto de esta corrección básica. Como veis, la diferencia es bastante evidente. En la siguiente clase ya veremos más las distintas herramientas que hay, las herramientas más avanzadas, como veremos de grano, etc. Y nada, espero que os haya sido útil y nos vemos en la siguiente. Bien, bueno, pues aquí terminamos la clase de hoy. Como veis, las imágenes RAW nos dan muchísimas posibilidades porque tienen muchísima información dentro y para correcciones de color y demás pues tienen las mejores posibilidades. Y en las siguientes clases pues bueno, vamos a estar viéndolas bien, ya no solo corrección de este tipo, vamos a ver la corrección de curvas, vamos a ver cómo corregir por ejemplo el ruido, corregir también la forma de la lente y demás, y bueno, muchísimas cosas. Y luego las imágenes RAW va a ser un tema bastante repetitivo a lo largo del curso, porque las vamos a utilizar para crear nuestros mejores efectos y los diferentes fotomontajes que habéis visto en el tráiler. Así que nada, con esto no solo terminamos la clase de hoy, sino que también terminamos el primer grupo de 8 clases gratuitas que vamos a ofrecer en los megacursos. Siempre nos gusta ofrecer las clases gratuitas para que veáis exactamente qué es lo que estamos ofreciendo, ¿no? Porque bueno, estos son, cada megacurso lo preparamos, este de Photoshop llevamos preparándolo más de un año entero, más de 12 meses, ya llevamos 13 o 14 meses con este megacurso y realmente ha quedado perfecto, perfecto, muy bien y sobre todo muy completo. Vais a ver
absolutamente todo. Hemos cogido cualquier cosa que se pueda hacer de Photoshop, desde correcciones de color básicas como estamos viendo, hasta extracciones de pelo con programas y plugins especiales. Vamos a ver el 3D con Photoshop, cómo hacer animaciones, cómo hacer incluso una página web o hacer un vídeo, hacer diferentes desenfoques. Y luego en la maestría pues vamos a ver también el tema del dibujo digital. Vamos a especializarnos en pinceles, vamos a crear cuadros desde cero, vamos a crear rostros, paisajes, personajes y cuadros digitales que podríais perfectamente imprimir y pegar en la pared porque son espectaculares. Así que nada, esto es todo. Como vais a ver, el tráiler lo vamos a dejar ahora al final del vídeo. Pero bueno, como se explica ahí bien, básicamente los megacursos os podéis apuntar al megacurso completo en losmegacursos.com. Losmegacursos.com o losmegacursos.com/Photoshop, ahí lo podéis encontrar también. Y ahí vais a tener toda la información. El curso se accede online, igual que estas clases. Vais a poder no solo ver las clases online, sino también descargarlas, que es lo que le gusta a la mayoría de los alumnos. Descargarlas, las ponéis en un disco duro, las veis cuando queráis. Y bueno, se incluyen todos los archivos de proyecto igual que en estas clases. Y también una invitación especial para el grupo de antiguos alumnos. Y ahí vais a poder subir vuestros archivos, vais a poder subir vuestras dudas y no os vais a sentir solo porque tenemos miles y miles literalmente de alumnos más de los megacursos para que podáis bueno, seguir vuestra formación, que no estéis solos, ¿no?, en la formación. Y me vais a tener a mí, vais a tener a los profesores y a todo el mundo ahí para hacer vuestras preguntas. Además, también podéis conseguir este curso con diploma, porque bueno, es un curso oficial y lo podéis conseguir con un diploma oficial, y también con asistencia personalizada. Por si necesitas, oye, voy a tener muchas dudas, pues se os da el email del profesor y ahí podéis enviar vuestras dudas y en menos de 12 horas las tenéis resueltas, de cualquier tipo. Ay, profesor, en la clase 34 lo que haces aquí no lo entiendo, ¿me podrías explicar un poco más de esto? Pues todo lo tenéis ahí. Así que nada, estos son los megacursos. Tenéis megacursos de Photoshop, pero también de otros programas. Lo podéis conseguir incluso con los de Illustrator, los de After Effects, los de Cinema 4D. Podéis conseguirlos todos juntos en un super mega pack. Lo tenéis absolutamente todo en losmegacursos.com. Así que nada, losmegacursos.com. Yo soy Sami Halawa y nos vemos en la siguiente clase, en la que vamos a seguir con correcciones muy increíbles de imágenes RAW, que le vamos a dar así unas tonalidades y unas coloraciones moradas para que queden espectaculares y queden muy bien. Y vais a aprenderlo todo desde cero. Así que nada, la siguiente clase la tenéis apuntándoos al curso completo en losmegacursos.com. Un saludo y nos vemos en la clase que viene. Hasta la próxima. Chao.